Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, prender las luces que motivan un futuro mejor, de empezar de nuevo, siendo mejores que ayer. Llegó el momento de reactivar al Ecuador. Desde hoy, el país cuenta con Crédito Reactívate Ecuador. Un crédito con fondos del Gobierno Nacional para darle una mano a los micro, pequeños y medianos empresarios. Con una tasa del 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo, porque juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. Ecuatorianos, hemos cambiado. Hemos sido paralizados. Vivimos momentos difíciles y momentos de incertidumbre. Pero nosotros jamás nos rendimos, porque sabemos adaptarnos. Nos adaptamos al cambio y juntos siempre salimos adelante. Hoy es momento de levantarnos y superarnos, de liderar, emprender e innovar. Es momento de seguir adelante. Es momento de activarnos. Banco del Pacífico presenta Ecuador se activa. Primer encuentro digital de capacitación y desarrollo personal. Aprende sobre liderazgo, emprendimiento, superación, innovación y motivación con líderes nacionales e internacionales. Conéctate en www.ecuadorseactiva.com. Bueno, buenas noches Ecuador, los saluda Mauricio Hoyos, inversionista de Shark Tank Colombia, también Shark Tank México y en general una persona que está muy enfocada en emprendimiento, encontrar oportunidades en empresas que atraviesan situaciones difíciles para convertirlos en negocios exponenciales. Hoy agradezco al Banco del Pacífico por esta invitación y básicamente les voy a hablar de mi área de expertise o de lo que a mí me gusta hacer, que es el emprendimiento y las empresas. Estamos todos atravesando momentos difíciles, yo creo que nadie está exento de esta pandemia que se nos vino encima, porque eso es un tsunami para el cual ninguno estábamos preparados. Yo quisiera arrancar por ahí. Veo muchas personas, de pronto gurús, hablando pues de cómo va a salir la tendencia, cómo afrontar estas circunstancias. Y yo les digo una cosa, realmente yo creo que ninguno sabe a ciencia cierta cómo va a ser el resultado futuro del consumidor, de las empresas, probablemente los productos y sobre todo el comportamiento humano después de haber estado en estos meses de cuarentena. Entonces cuando yo oigo a ciertos gurús yo me pregunto, ¿realmente ellos tienen la respuesta? No sé. Y creo que lo más oportuno en este momento es, para atravesar la crisis, es empezar a entender desde la esencia si tu producto, si tu compañía, si tus finanzas, si tu estructura, probablemente tu puesto de trabajo también, son acordes a la nueva realidad que estamos viviendo. Hay una cosa que es muy clara que no quiero dejar pasar y es que el estar encerrados nos ha traído una nueva realidad a los seres humanos. Realidades que van desde tener que digitalizar todos nuestros procesos por no poder salir de nuestros hogares, tener teletrabajo, que yo creo que es un cambio esencial en la vida de las personas, y ir a muchas otras cosas como compartir obviamente mucho más tiempo con la familia y si en el caso mío estar por ejemplo con mis hijos y ver la realidad que ellos tienen en su día a día teniendo que aplicar lo que estaban haciendo en el colegio con compañeros, hacerlo de forma virtual, en el colegio virtual. Entonces cada ser humano pues está atendiendo unas nuevas realidades y obviamente el encierro pues nos genera cambios inéditos en la persona, cambios que definitivamente no estábamos preparados para tener y que vamos a tener que afrontar de una forma diferente. En esos cambios, por ejemplo, para mí ha sido muy importante encontrar que estaba perdiendo muchísimo tiempo en traslados, tiempo en ir a la oficina, tiempo en reuniones que no eran productivas y el teletrabajo se me ha vuelto una forma muy eficiente de poder llegar probablemente a los mismos resultados o resultados superiores sin tener que perder esos tiempos de traslados, tiempos que obviamente estoy aprovechando con mi esposa y con mis hijos. Entonces, yo les voy a contar la versión distinta de pronto de la pandemia y les quiero mandar este mensaje diferente porque yo creo que todos ya estamos bastante saturados de ver pues, que hay poca esperanza, que todos son problemas, que la gente está quedando sin empleo, que los países van a tener unos retos muy importantes para poder llegar a donde tienen que llegar para hacer la recuperación económica, en fin, todo lo que estamos viendo que está, y yo les quiero decir que ahora se viene un espacio único para el emprendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que las grandes corporaciones
generalmente tienen pues unas cargas muy importantes a nivel de la cantidad de personas que tienen en sus estructuras y los procesos que tienen dentro de estructuras. Resulta que en tiempos de crisis el emprendedor es esa persona que puede ver esa nueva oportunidad, moverse mucho más rápido y probablemente atenderla de una forma eficiente y llegar a construir una empresa. Las grandes corporaciones se han forjado en tiempos de crisis y yo creo que este es el momento más impresionante que va a tener probablemente en la próxima década el emprendimiento para surgir de una forma increíble. El emprendedor que sea capaz de entender la nueva realidad y ver que cambió la forma o el comportamiento de los seres humanos y entender cómo poder prestar un servicio o hacer un producto que pueda atender esas nuevas realidades, va a tener una oportunidad económica muy grande. Entonces yo les voy a hablar no tanto de los problemas y de los retos que estamos atravesando, sino me quiero enfocar mucho en estas nuevas oportunidades que vienen de esta situación que estamos viviendo todos. Veo una época llena de oportunidades, sobre todo para aquellos que queramos surgir como emprendedores, que podamos entender estas realidades y transformarlas en oportunidades. Mire, vienen muchas cosas muy básicas, pero yo creo que la principal es que, pues antes, si tenías una tienda o un punto de venta, pues estabas muy enfocado en el tráfico que pasaba frente a tu puerta. La nueva realidad te permite encontrar un sinnúmero de clientes, porque cuando transformas tu negocio de un lugar de presencia física a un negocio que puede tener una presencia virtual, pues se te amplía tu espectro de clientes. Ahora bien, ese proceso que probablemente veíamos que se iba a venir, no sé, tal vez en países menos desarrollados pensábamos que iba a ser algo entre 5 y 10 años, pues se nos vino encima, ¿no? Y no creo que sea solamente las grandes tiendas o los grandes supermercados quienes tengan que volverse digital, sino también lo veo que el pequeño comercio. Y tienes que entender que ya el que no sea capaz de abordar un cliente de forma digital probablemente va a dejar de existir en el muy corto plazo. Entonces veíamos realidades de países desarrollados en donde gran parte de sus ventas se hacía a través del comercio electrónico. Y veíamos que países como los nuestros, como Ecuador, Colombia, en fin, países de la región, pues todavía el comercio electrónico era muy incipiente y venía en un proceso muy lento de desarrollo, principalmente enfocado en que los medios de pago digitales, pues en países como los nuestros son 100% el efectivo, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a ir al cajero, sacar algo de efectivo y obviamente ir a la tienda y hacer el pago. Pues lo que les digo es que con esta pandemia, al no poder salir, la gente empezó a ver que en las nuevas tendencias de los medios de pago existen oportunidades supremamente importantes. Y en esas oportunidades pues empiezas a tener no solamente la persona que iba a tu punto de venta, como bien lo decía, a pagar físicamente, sino que empiezas a ver que puedes abrirte a montar un toma pedidos, entonces ya no solamente vas a atender, no sé, las personas que están alrededor de tu comercio, sino que puedes atender, no sé, 40 cuadras más y simplemente eso es desarrollando una aplicación o teniendo un portal digital que te permite interactuar de una forma más eficiente con tus clientes. Ahí viene otro gran reto y es, ok, desarrollo mi ejercicio digital, pero eso es como si pusieras una tienda en un lugar, no sé, absolutamente recóndito en el Ecuador, porque si no tiene tráfico que vaya a la tienda, pues vas a tener un reto. Entonces ahí viene, es cómo voy a comunicarme con estos clientes que están en su casa, que probablemente no están saliendo y que la única forma que va a tener de llevarlos hacia mis tiendas es a través de canales digitales. Y ahí es donde vemos que los grandes comercios, pues que ya tienen un nombre y que tienen un tráfico, nos están quitando parte del negocio de pronto a comercios más pequeños, pues que definitivamente no tienen las herramientas. Por eso es que en Punto Red, por ejemplo, una compañía en la que estamos invertida nosotros, desarrollamos una aplicación para llevársela a las tiendas de barrio, que creo que se dice igual en el Ecuador, para permitirles competir con esas grandes superficies. Esto básicamente es una solución bastante sencilla, que lo que te permite es tener un toma pedidos virtual para que le entregues a tus clientes, bien sea que lo descargues con una app o que entres a un portal de tu tienda con tu nombre, con tu marca, con tu ejercicio y te permita llevar todo el reporte de las ventas que están haciendo y quién está yendo a llevarlas en el caso de los domiciliarios. ¿Eso para qué? Porque definitivamente yo creo que el motor económico de nuestros países no solamente está en los grandes conglomerados, sino está en el microempresario o empresario pequeño que quiere salir adelante. Entonces, si no le brindas las herramientas
a estos pequeños empresarios y le dice simplemente que tiene que competir en un mundo digital, probablemente no de su expertise, una persona enfocada en despachar producto y recibir efectivo, pues lo único que lo estás dejando a la deriva. Entonces por eso desarrollamos esa iniciativa. Y con esto me refiero a la economía circular, ¿no?, de la que les hablaba. Es cómo generar compañías que puedan tener un impacto en la sociedad. Cómo hacer que realmente tenga un beneficio, no solamente a nivel de la compañía, sino un beneficio en la persona que probablemente no tiene los medios para desarrollar, o bien sea esta aplicación digital o cualquier otra de las tendencias que se van a venir. Entonces, ahí cuando hablo de economía circular es no pensar en mí y en cómo yo voy a salir adelante en la pandemia, sino cómo genero un impacto real en la sociedad. Y ese impacto al final del día pues va a repercutir en mí. No, yo creo que sería tonto pensar o que una persona piense que va a poder salir adelante solo cuando estamos con un país en crisis, ¿no? No, yo estoy tranquilo porque yo tengo algo de dinero. Pues este es un efecto dominó. Tumbas una ficha y empiezas todas a caer. Entonces si no tratamos de unirnos y salir todos adelante, la probabilidad de que uno solo se quede con toda la torta del mercado pues sería algo que no sería viable y segundo no es sostenible en el largo plazo. Y aquí les voy a hablar de otra palabra que es el tema de la sostenibilidad. Definitivamente las compañías y las empresas o los emprendimientos o algo que tienes que pensar es, ok, ¿qué tan parado estoy yo de cara a la crisis? Y si era un producto, por ejemplo, de una necesidad previa a la crisis que no hay forma de suplirla de forma digital, hombre, tienes que pensarte tu negocio porque probablemente vas a morir en el muy corto plazo. Y aquí viene mi nueva tendencia en inversión, que yo creo que es importante. Ahorita abordamos unas preguntas que me han hecho. Pero la parte más importante no es dónde invertir o cómo invertir, sino qué tan parado estoy yo para crear un negocio que pueda ser sostenible en el largo plazo, que impacte la sociedad y que definitivamente pueda ser sujeto de inversión. La inversión venía no sé, en los últimos años venía una tendencia bastante, digamos, diferente a casos anteriores, en donde vemos compañías que perdían miles de millones de dólares y crecían a unas tasas muy importantes, pero muy enfocado en el crecimiento y no tanto en la rentabilidad. Yo creo que un cambio que va a haber, y pues creo que ahí hay muchísima información, hay compañías colombianas que se volvieron unicornios con este modelo, cosa que entiendo, felicito, además son mis amigos y son realmente personas muy interesantes, pero creo que ya se van a reevaluar un poco eso de quemar dinero y solamente enfocarse en el crecimiento. Yo creo que la nueva inversión va a ser hacia la rentabilidad de corto plazo. Cómo hacer que tu empresa sea rentable en el corto plazo y después mirar la escalabilidad del negocio. Y por escalabilidad no quiero decir que uno no tenga que crecer, claro que tiene que crecer y tiene que estar optimista en el proceso del desarrollo de la compañía, pero siendo muy consciente que el crecimiento no puede estar asociado a que no importa tu línea final porque te vas a quedar sin caja. Y en los tiempos de crisis la clave está en la plata, en la caja que tienes en el banco, en cómo desarrollar tu negocio de una forma sana financieramente. Y ahí en países como los nuestros, en países en desarrollo, cometemos un error muy importante y ahí creo que hay un reto muy grande del gobierno y es la educación financiera. Resulta que el emprendedor generalmente cuando se lanza al agua busca que comercialmente tenga el desarrollo del negocio, ¿no? Entonces buscamos cómo lo vamos a vender, dónde lo vamos a vender, pero se nos olvidan las bases del negocio, que es cómo lo voy a hacer desde el punto de vista económico, cuál es mi plan de negocios, cuánto voy a vender, cuánto me va a costar, qué rentabilidad va a tener mi negocio, cuánto voy a invertir, en cuánto tiempo me va a retornar la inversión. Y esta educación financiera generalmente no nos la dieron, ¿no? Porque uno dice, bueno, si compré algo en 5 y lo vendí en 10, pues me gané 5. Ok, ¿y cuál fue tu proceso para poderlo vender en 10, no? Ahí cuáles fueron los gastos asociados. Y muchas veces cuando uno ve todo el ciclo completo, encuentra que de pronto pensó que se ha ganado 5 y realmente lo que hizo fue perder dinero porque los costos asociados a esa venta eran mayores que los ingresos que tenía o la rentabilidad que tenía el producto. Pues que todo el mundo se está afectando, tenemos que pasar de una economía individualista a una economía circular y cómo la cascada o el dominó que se viene pues, para todo el mundo en caso de que no trabajemos en conjunto es una realidad que estamos viviendo. Entonces me hicieron una pregunta que... Hola, soy Yaniki Miss. Mi negocio fue afectado por la pandemia. ¿Qué me aconsejan para reinventarme? Bueno, yo creo que lo primero es, mira,
todos los negocios fueron afectados por la pandemia. Bien les dije, no existe ninguna empresa ni ningún negocio que estuviera preparado para atender una pandemia o para atender la circunstancia que estamos entendiendo. Yo creo que mi única sugerencia es, pues mira, tú estás viviendo ya una realidad y la gente que tienes alrededor está viviendo una realidad. Yo le preguntaría a las personas que tienes, y con esto, por favor, tratar de hacer no con el círculo más cercano, porque generalmente cuando uno le pregunta a la mamá, pues la respuesta es que lo está haciendo muy bien, como todas las madres, pues que siempre nos dan la mejor energía. Trata de preguntarle a personas, digamos, un poco, no de tu círculo tan cercano, ¿cómo ven tu negocio? O sea, si realmente le genera o no valor a ellos, si realmente estás generando o no valor a la comunidad que atiendes, si realmente estás generando o no valor a tus colaboradores. Y creo que estas preguntas son muy importantes porque te van a surgir de todas esas respuestas, te va a surgir el cómo reinventarte. Y cómo reinventarte no necesariamente quiere decir cambiar totalmente el negocio, sino probablemente algunas cosas que venías haciendo basado en el comportamiento del consumidor, las vas a tener que abordar de una forma diferente. El ejemplo que les venía dando, por ejemplo, la transformación de los medios de pago. Si eras un negocio exclusivamente físico, en donde la gente llega con dinero en efectivo, una tienda de barrio, lo que sea, pues tienes que adaptarte a la nueva realidad en donde vas a tener que tener tu negocio, virtualizarlo y poder tomar pedidos y poder recibir tarjetas de crédito o medios alternativos de pago, billeteras virtuales o cualquiera de estas nuevas iniciativas que están saliendo, porque si no en el muy corto plazo, aunque resurja tu negocio después de la pandemia, pues te vas a ver en aprietos para poder competir. Y la realidad es que cada día los clientes que estaban pasando frente a tu puerta dejaron de ser tuyos y empezaron a ser de todos los que los están abordando de forma virtual. Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso específico, mi recomendación para reinvertirte es pregúntale a las personas que tienes alrededor, pregunta si el esquema que estás montando es el que ellos utilizarían y sé muy crítico en entender qué aspectos de tu negocio definitivamente cambiaron y no van a volver y qué aspectos de tu negocio tienes que fortalecer para atender la nueva realidad. Yo creo que esa es la mejor forma de reinventarse. Entonces daría mi respuesta a tu pregunta. Entonces, volviendo un poco al esquema anterior, no quiero dejar de lado hablarles un poco de la pandemia y definitivamente son tiempos con grandes retos, son tiempos de crisis, vamos a ver desempleo. Yo personalmente siento que los próximos 6 meses, por lo menos hasta diciembre y el cierre de este año, va a ser un tiempo bastante complejo no solamente para todas las personas, sino sobre todo para los gobiernos. Las tomas de decisiones no son fáciles, los gobiernos tampoco están preparados o tampoco estaban preparados para atender este tipo de pandemias. Sin embargo, creo que como comunidad nos va a permitir encontrar ciertas realidades que de pronto por estar en el día a día se han obviado, y una de esas, por ejemplo, es el tema de la educación. Yo creo que aquí hay una oportunidad sin precedentes. Miren, la educación pasó de ser digamos, en un espacio físico costoso, en donde probablemente es muy difícil llevar educación de calidad a todos los rincones, en el caso del Ecuador, en el caso de Colombia, porque pues los maestros hacen su mejor escenario, pero no necesariamente están o tienen los conocimientos de las nuevas tendencias, ¿no? No es lo mismo un maestro que esté enfocado en educación, por ejemplo, de matemáticas, a un maestro que esté enfocado en las nuevas tecnologías, y obviamente el tipo de educación enfocado en matemáticas o en los conceptos básicos es muy distinto a la educación, por ejemplo, de temas digitales, de programación, en donde es más el hacer en proyectos que necesariamente y probablemente en aprender a través de videos y conocimiento más digital que necesariamente un profesor al lado explicando ciertas cosas. Entonces ahora tenemos esa oportunidad de dar una educación de calidad muy alta que sea digital a un costo bajo, porque definitivamente ir al colegio, hacer la infraestructura de los colegios, todo lo que acarrea el tener que estar presencial en los colegios, no diciendo que esto sea malo o bueno, simplemente que hay una nueva realidad, pues son costos que podríamos transferir a esa educación virtual, sobre todo para los que más los necesitan. Mire, yo creo que en nuestros países la brecha es tan grande, es porque, por ejemplo, mis hijos que tienen un celular en la mano comparado y que están interactuando con la tecnología,
comparado de pronto con un niño que está en zona rural que no tiene acceso a tecnología, la probabilidad de que ese niño en el futuro compita con mi hija es absolutamente nula. La tecnología está avanzando a unos ritmos tan grandes y la realidad es que el aprendizaje de las máquinas y todo lo que llaman inteligencia artificial está haciendo que la máquina, uno, aprenda de forma constante cómo hacer ciertas tareas humanas, probablemente muy manuales, y dos, con la inteligencia artificial a hacerlas de una forma más eficiente. Entonces, cuando uno tiene que comparar entre mano de obra básica y mano de obra de una máquina, en donde la mano de obra básica pues tiene que dormir, tiene que comer, todo lo que tenemos que hacer los seres humanos, que es una realidad. La máquina no duerme, no come, no se equivoca, no, sino que repite las funciones de una forma muy eficiente. Eso es algo que se viene. Y lo que más me preocupa es que la gente o nuestros países no saben que esa realidad ya están dando. Voy a ponerles un ejemplo. El transporte. Si tenemos algún amigo que sea un conductor de un bus, conductor de un taxi, conductor de Uber, en fin, tantos medios de transporte que hay, pues hombre, hay que contarle que en el muy corto plazo su profesión va a dejar de existir. Porque si vamos a la esencia, los carros están aprendiendo a manejar solos. Ya estamos viendo que en ciudades como San Francisco, ya por ejemplo para salir, la gente que trabaja en Google se puede ir en un carro manejado autosuficiente y lo lleva a su casa. Y ya no tienes que tener tu propio carro, sino que lo puedes compartir y él mismo hace la ruta y te puedes ir trabajando, durmiendo, haciendo lo que quieras. Y el carro además, primero, con las cámaras que tiene alrededor, no tiene muchísimos menos accidentes que obviamente el reflejo humano, en donde pues está el sueño, el trasnocho, la preocupación, la angustia, contestar el celular, en fin, todo esto que genera accidentes, el aparato pues no se equivoca en ese sentido. Y además empieza a tomar rutas basados 100% en data. Por ejemplo, obviamente pues nosotros también estamos utilizando Waze, pero pues implica mirar, y entonces me pasé, y pasa todo lo que nos pasa normalmente. La máquina simplemente no se equivoca, y eso va a ser mucho más eficiente el transporte. Todas las compañías automotrices del mundo están enfocadas en carros que se manejen solos. Entonces, si tienes este compañero que es un conductor de taxi, conductor de bus, vuelvo y repito, o cualquier medio de transporte, pues es decirle, mira, tú tienes en cuenta que de pronto en 5 o 7 años tu profesión va a dejar de existir. ¿Y qué vamos a hacer con estas personas que de pronto llevan toda la vida con esa profesión? Y probablemente no tienen ni idea a nivel de tecnología cómo afrontar esta nueva realidad que se viene. Entonces aquí es donde yo digo que surge una oportunidad muy grande en la educación virtual y en que los gobiernos adopten esto que nos tocó a la brava, que es llevarnos a la casa, en ver cómo podemos llevar a esos hogares, sobre todo los menos favorecidos, educación en línea que sea de calidad. Y esa educación, a mi criterio, ya no debe ser una educación basada en aprenderse de memoria la tabla periódica, porque eso realmente no sirve para nada. Ya tienes un celular en la mano que le dices, Siri, dime la tabla periódica y te la repite de memoria. Tiene que estar mucho más enfocada en las habilidades blandas, en estas nuevas habilidades que se requieren para poder competir en el mundo. Y esas habilidades en casi todos los aspectos están muy asociadas a la tecnología, en adoptar las tecnologías. Eso no quiere decir que todos nos tengamos que volver programadores de software. Eso no es una realidad. Pero sí por lo menos tenemos que entender cómo es esa interacción entre la máquina, los computadores y el ser humano, porque es una realidad que ya tenemos y que con la pandemia, que la veíamos de pronto para 20 años, se nos acercó probablemente a unos 5 o 6 años. Entonces aquí dejo de pronto un reto para todos estos emprendedores de cómo hacer educación virtual que sea muy eficiente a nivel de costo y que realmente pueda impactar. Ahí veo una oportunidad supremamente grande con los niños en la casa necesitando educarse, porque imagínense un niño, por ejemplo en mi caso que tengo 3 hijos, pues es supremamente insostenible uno estar todo el día haciéndole actividades. Se necesita que tengan pues algo que hacer que sea parte de la rutina, porque claramente en el colegio pues se la imponían con sus recreos, con todos sus rollos y con sus compañeros. Estando solos frente a un computador, un niño de 4 años, el reto de que se concentre en una actividad es muy difícil, o por lo menos a mí me ha parecido muy difícil. Entonces ver cómo podemos atender esa nueva necesidad y cómo desarrollar herramientas pues que le sirvan a tu consumidor.
Entonces ahí les abordo ese punto que yo creo que es importante y que los gobiernos definitivamente, y que en el resurgimiento del Ecuador o en esta nueva etapa del Ecuador definitivamente va a jugar un rol muy muy importante. Entonces, ¿cómo comunicarle a esas personas que se viene esta realidad, que está muy enfocada en la tecnología y que si estás enfocado en una educación tradicional, que repito, gracias a Dios la tenemos, no necesariamente vas a poder ser competitivo en el largo plazo y se genera esa brecha, se empieza a ampliar, esa brecha entre la desigualdad se empieza a ampliar de una forma tan grande que después es insostenible en el largo plazo. Entonces tenemos esta oportunidad única. Ahora les voy a hablar un poco de la inversión. Y aquí me llegó una pregunta que me pareció muy interesante, o dos preguntas. Hola, mi nombre es Juliet Pinela. Mi pregunta es, si tuvieras un capital pequeño, ¿dónde lo podrías invertir? Bueno, pues como les he venido diciendo a lo largo de todo este live, pues para mí lo más importante es invertirlo en compañías definitivamente que sean rentables, que tengan un plan financiero. Y aquí voy a hacer unas comillas porque en el plan financiero no quiere decir que uno lo que ponga en un Excel va a ser la realidad. Yo no he conocido ni una sola compañía que diga, no sé, voy a vender $100,000 o $101,000 348 y que venda al final del año $101,000 348. Eso nunca lo he visto en mi vida. Pero sí te tranza un plan y yo creo que el plan es muy importante para poderse medir. Oiga, yo creí que este mes iba a ser tanto, hice tanto, ¿por qué? ¿Qué me falló en la estrategia de comunicación? ¿Qué me falló en la estrategia digital? ¿Qué me falló con mis clientes? ¿No me están aceptando el producto? En fin, no sé, tantas cosas que pueden surgir para no cumplir. O mire, yo pensé que iba a hacer, no sé, $100 y estoy haciendo 150, pues te va a dejar una reflexión. Mira, de pronto tienes una cosa que la proyectaste muy abajo y tienes que subirla, pero poder tener algo con qué comparar, ese plan financiero es algo que es absolutamente vital. Entonces, cuando me preguntan si tengo poco dinero, ¿en qué invertiría? Yo invertiría definitivamente en cosas que generen impacto en la sociedad, que generen cambio en la sociedad, que generen tracción en la sociedad, en cómo hacerle la vida mejor a las personas que tienes alrededor. Porque eso, de pronto en el corto plazo no da esos réditos económicos tan rápido, pero en el largo plazo genera sostenibilidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis en dos cosas que me parecen vitales, y es los negocios de oportunidad y los negocios que son sostenibles. Miren que ahora pues yo personalmente he visto a todo el mundo, inclusive nosotros también como grupo tenemos una fábrica, muy metidos en los temas de los tapabocas. Entonces uno dice, bueno, yo monto una fábrica de tapabocas, ahora, ¿esa fábrica va a existir toda la vida? Probablemente no. Entonces, y eso es lo que yo digo, un negocio de oportunidad. ¿Por qué? Pues porque yo espero que saliendo de la pandemia y recuperando esto, pues no tenga que utilizar tapabocas toda mi vida, ¿sí?
Entonces, pues claro, es un negocio de oportunidad porque en este momento se necesitan muchísimos tapabocas, entonces todo el mundo está metido en este negocio, pero en la medida en que más gente entra, se necesite más un negocio que tiende a morir. Entonces es un negocio de oportunidad. Los negocios de oportunidad no son malos, pero hay que verlos como negocios de oportunidad, en donde tú te tienes que enfocar en sacar la rentabilidad en el corto plazo y punto. Es metí 5, saco 10, me retiro. Ese es un negocio de oportunidad. Entonces no crear, y de pronto aquí muchas personas cometen el error, pues porque se dejan deslumbrar por cifras importantes y entonces dicen, no, ¿sabe qué? Me voy a endeudar mi casa y voy a meterla, y el negocio de oportunidad resulta que en 3 meses o en 5 o en 6 o en 10 o en lo que sea, encuentran la vacuna y pues ya el tapabocas deja de ser útil y se reduce a lo que era realmente el uso del tapabocas antes de la pandemia, que era un mercado absolutamente pequeño y de nicho. Ahora, claro, todo el mundo lo estamos usando. Entonces, ese tipo de negocios hay que tener mucho cuidado porque se presentan en los tiempos de crisis. Son negocios que se pueden hacer, pero son negocios en donde tienes que buscar rentabilidad inmediata, recuperar tu inversión rápido y entender que es un negocio que no te va a dar para subsistir en el largo plazo. Y vienen los negocios sostenibles o circulares, en donde definitivamente tú dices, ok, invierto hoy y voy a ir en estas etapas y todo toma tiempo. Entonces ese negocio probablemente pues no te da los réditos del de oportunidad o no te da ese dinero inmediato, pero sí te va a permitir la sostenibilidad, bien sea de tu familia, de tu negocio, de tus colaboradores en el largo plazo. Y ahí quiero, digamos, hacer una acotación. Yo personalmente pues no soy muy fan de la app millonaria, ¿no? De esta nueva tendencia que se creó sobre todo en los millennials, en donde creemos que pues simplemente lanzando una app nos vamos a volver ricos en el mes siguiente, porque eso realmente crea una brecha muy importante entre la realidad y el sueño del emprendedor, ¿sí? Porque claro, arranca con el sueño pensando en que pues, te vas a volver millonario en el muy corto plazo y llega a la realidad donde tienes que trabajar, donde tienes que hacerle y donde enfrentas los problemas, donde tienes que levantar capital, bueno, todos los retos que son muchísimos y claro, empiezan a fallar la cantidad de negocios que fallan porque pues la probabilidad de un negocio exitoso hoy en día es bastante baja. Entonces, yo no creo que sea baja porque no se puede hacer, yo creo que es baja porque la gente emprende por las razones equivocadas. Entonces siempre ten en cuenta esa sostenibilidad, pon a reto, oye, revisa, ¿será que mi negocio, no sé, en 6 meses, 1 año, realmente es un negocio que la gente pueda estar utilizando el servicio o comprando el producto? Definitivamente la locación que yo tengo en mi comercio, por ejemplo, teniendo esta nueva realidad en donde definitivamente la gente pues no va a volver a los sitios de trabajo como antes, sino va a trabajar remoto. Entonces quiero estar más cerca de las casas. De pronto mi negocio estaba muy enfocado en un edificio de oficinas. Hombre, de pronto ese edificio de oficinas pues va a tener una realidad muy distinta a la que tenía antes y no va a tener el tráfico. Entonces no sé, si antes yo vendía, voy a poner un pequeño sitio de almuerzos, vendía 40 almuerzos, hombre, y dependía del flujo de ese edificio, pues no sé, si antes a ese edificio eran 200 personas, por decir algo, y ahora van a ir 100, pues ya no vas a vender 40, sino vas a vender 20. Entonces tener esa realidad, y ahora, ¿qué puedo hacer para ampliar mi espectro? Entonces de pronto empiezo a hacer domicilios, y entonces ya no solamente me enfoco en ese edificio de oficinas, sino que de pronto alrededor hay unas casas o unos hogares, entonces, pues no sé, hacer un volanteo, por ejemplo, o una comunicación enfocada en ese nicho, para tener sostenibilidad en el largo plazo. Entonces sí es muy importante cuando uno dice tengo poco dinero y dónde invertir, definir uno, si donde lo quieres invertir quieres retorno ya y tener plata ya, pues de pronto buscar un negocio de oportunidad de algo que se esté moviendo mucho para que no tengas tanto riesgo, pero estar seguro de que eso es un tema de 1 mes, 2 meses y ganar una plata y ya. O un negocio sostenible, pero ahí mi recomendación es que te tomes un poco más de tiempo en estudiar cómo lo vas a invertir, porque probablemente si uno se basa en la data anterior, en los datos anteriores a la pandemia, pues era un consumidor, un cliente, un perfil, un momento, un tráfico distinto que probablemente no lo vas a tener y de pronto haces la inversión pensando que el negocio va a volver a su mismo estado y de pronto no regresa y lo que vas a terminar es perdiendo tu dinero. Entonces yo diría, si quieres rentabilidad rápida y eso, enfocarte en un negocio de oportunidad con los riesgos del negocio de oportunidad, es que es algo rápido, del ya, que te va a dar una plata y que pare de contar. O en un negocio sostenible, analizando cómo estaba antes y cómo es esa realidad posible de ese negocio
a futuro, teniendo en cuenta pues que hoy no tenemos a ciencia cierta cómo va a ser el comportamiento de ese consumidor futuro. Entonces esa sería mi recomendación. Pero definitivamente trata de enfocar tu inversión en cosas que impacten a las personas. O sea que impacto no quiero decir no solamente, no sé, llevar energía a zonas recónditas. Impacto es, no sé, en tu comunidad, en tu barrio, cómo le estás mejorando la vida a esas personas que están alrededor de tu comercio. Hola, mi nombre es Luisana Salazar. Mi pregunta es, ¿cómo crear un negocio con pocos recursos? Entonces aquí pues se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? Pues ahí trata de buscar a ese inversionista que me hizo la pregunta anteriormente. Pero digamos, para emprender con pocos recursos, yo creo que lo más importante es crear un plan financiero, crear un plan de negocios. Trazarse una meta, así sea una meta mensual, o mira, yo lo voy a establecer en un flujo a este año, voy a necesitar esta inversión, cuál es la rentabilidad que tengo, cuáles son todos los costos asociados, eso es muy importante. Muchas veces uno piensa solamente, repito, en que lo compró en 5 y lo vendió en 7, por poner un ejemplo, pero ¿qué te implica venderlo en 7, no? Voy a poner un ejemplo, montas un negocio de comida, ¿sí? Y resulta que dices, no, pues no sé, la comida me cuesta a costo $5 y yo la estoy vendiendo en $10, entonces tengo una rentabilidad de $5. Ok, ya tuviste en cuenta que la vas a tener que llevar, la gasolina, el transporte, tu tiempo, tu mano de obra, la luz, el horno, en fin, todos los costos que están asociados a eso, que de pronto son costos que uno no ve o no analiza, pero que cuando llega el momento de hacer las cuentas, pues te das cuenta que de pronto no era tan rentable como creías, y ahí es donde empiezan los problemas financieros de las compañías. Entonces yo recomendaría hacer un plan y ceñirse a ese plan. Repito, el Excel aguanta todo. O sea, uno puede poner que va a vender $100,000 y probablemente llegues a 99 o llegues a 110. O sea, que le pegues exactamente al número. Yo personalmente nunca lo he logrado. Pero por lo menos sí te crea esa ruta, como bien lo venía diciendo. Entonces crea ese plan. 2, analiza qué tanta inversión tienes que hacer para llevar a cabo ese plan. Y eso es muy importante, porque los negocios se quiebran principalmente por falta de flujo de caja. Entonces, si tú dices, no sé, voy a vender 10, pero resulta que para vender 10 y supongamos que tiene una rentabilidad de $10 y tiene una rentabilidad de $5, pues piensa que, y te toca invertir, no sé, $1,000, pues te va a tomar mucho tiempo en poder regresar ese capital que te costó de inversión. Y probablemente, pues en el largo tiempo, cuando tienes una inversión de retorno de tan largo plazo y no tienes recursos, te empiezas a ver afectado en el flujo de caja. Entonces ten en cuenta cuánto invertiste o cuánto tienes que invertir para poder llegar a las ventas que te permitan la rentabilidad, que te deje el retorno de esa inversión en el corto plazo. Entonces yo, si tuviera pocos recursos, me enfocaría primero en un negocio que sea altamente demandado y que cumpla con los requisitos de la nueva realidad. Es decir, que tenga los aspectos de tecnología, en fin, las nuevas realidades que estamos viviendo con esta pandemia. Ese sería el primer drive. Una vez tenga establecido, ok, mi negocio sí cumple con esos requisitos del cliente, del consumidor, la gente le gusta mi producto, le gusta mi servicio, le funciona en la casa, funciona con el teletrabajo, con todas las nuevas realidades, ok, ahora, ¿cuánto tengo que invertir para poder hacer prestar ese servicio o crear ese producto, en fin, o lo que sea que vayas a desarrollar? Y en cuánto tiempo, con la rentabilidad que yo estoy proyectando, en cuánto tiempo lo recibo. Y ahí mi recomendación es que sean un tiempo corto para que puedas definitivamente verle, como dicen, el queso a la tostada o verle la rentabilidad en el corto plazo. Porque si no, te vas a ver ahogado en el flujo de caja. Esa es la primera parte. La segunda, si es un negocio que de pronto requiere más inversión de la que tú tienes, es decir, no sé, voy a poner un ejemplo, tienes $40 para invertir en el negocio, pero el negocio requiere 100, hombre, busca a alguien que coinvierta contigo, y cuando busques ese alguien, aquí viene una parte muy importante, no hay nada más complicado que un mal socio. Busca ese alguien que comparta tu sueño, que entienda la realidad, y sobre todo lo más importante es que uno no puede garantizar nada. Entonces ser muy, digamos, muy concreto con la persona desde el principio. Decirle, mira, si tú quieres que tu plata esté segura, guárdala en una bóveda y ya, o consígnala en el banco,
Pero si tú vas a invertir, vas a ir sobre la rentabilidad, pero también tienes que saber que hay riesgos. O sea, no existen inversiones sin riesgos, eso no existe. Entonces, si buscas un inversionista para que te acompañe en el proceso, sé muy claro desde el principio de cuál es el plan, cuáles son las metas y lo más importante, vaya bien o vaya mal el negocio, contar. Eso me enseñó mi papá. Mire, no importa, porque lo que molesta es que uno ponga una plata y de pronto un día para otro diga, no, qué pena, la plata se perdió, pero ¿cómo? ¿Cómo fue? ¿Por qué pasó? En cambio, si todos los meses uno dice, oiga, teníamos pensado vender $20, vendimos 10, vamos a hacer esto para subir a 20 o definitivamente el mercado solamente da para 10, pues la persona que invirtió tiene claro qué fue lo que pasó, tiene claro por qué no está funcionando y probablemente tiene claro que de pronto puede tener una alta probabilidad de que se pierda su dinero. Y eso genera relaciones de largo plazo. Entonces tienes o el negocio en el que te vas a ir solo, que es un negocio supremamente interesante en el sentido de que pues, no tienes que pasar reporte a nadie, pero trae los retos de estar solo y de que nadie te va a acompañar en tu negocio. En ese negocio mi recomendación es, revisa si tienes poco dinero, que ese dinero definitivamente te alcance para poder invertir lo que tienes que invertir, para los momentos en donde no estés llegando a las ventas que tenías proyectadas llegar y que te tenga el flujo de caja suficiente para poder llegar al momento de la rentabilidad que te retorne tu inversión en el corto plazo. Si te vas a ir por un modelo acompañado con inversionista, hacer un plan que compartan los dos, que compartan la visión. Hay una cosa que se me olvida decir, sería muy importante que ese inversionista te aporte valor. Economía circular, no economía individualista. No solamente el que pone plata y simplemente espera un retorno, sino que de pronto sea esa persona que voy a poner un ejemplo, tú tienes un restaurante, quieres ampliar, estás vendiendo 20 almuerzos y quieres ampliar a 50, pues que sea esa persona que te diga, ¿sabe qué? Yo le ayudo a hacer los domicilios, o venga y yo pongo esto, o venga y lo empujo con esto, o sea, que sea esa persona que te acompañe en el proceso, porque eso hace mucho más enriquecedora la relación. Entonces, cualquiera de los dos esquemas creo que funcionan, simplemente ten en cuenta que todos los negocios, o la mayor parte de los negocios se mueren por falta de planeación financiera y por falta de flujo de caja. Obviamente teniendo en cuenta que hiciste una valoración de mercado y que los clientes quieren tu producto o tu servicio. Bueno, hilando un poco las ideas, también, claro, dije solamente dos fuentes, ¿no? O con mi propio dinero para crear el negocio o buscando un inversionista, pero existe una tercera fuente que es obviamente la financiación, buscar créditos con los bancos. Entiendo en este momento de crisis los bancos están buscando prestarle a la gente, obviamente a mejores tasas, con unas mejores condiciones. Inclusive, por ejemplo, en mi país, en algunos casos,
con periodos de gracia que pueden ser muy beneficiosos desde el punto de vista de flujo de caja. Me llegó una pregunta que creo que hila muy bien esta tercera fuente de financiación. Hola, soy Carlos Anchundia y mi pregunta es, ¿cuándo sería el mejor momento para pedir un préstamo para mi emprendimiento? Digamos, esta es una pregunta que es supremamente relativa y perdónenme que voy a responderla abordándola desde muchos aspectos, pero yo creo que para mí lo más importante es, como les he dicho repetidamente, es que ese plan financiero te permita atender el servicio de la deuda. Creo que, ahí vas a comprender, muchas veces la gente me pregunta, oiga, ¿será que tomo un crédito? Y le digo, ok, ¿qué probabilidad tienes de pagarlo? Y me dice, no lo había pensado. ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Con qué flujo lo vas a pagar? ¿Cuánto tienes que vender para pagar ese crédito? Entonces, si uno tiene un plan financiero, y aquí invito a los bancos, sobre todo al banco que me invitó a dar esta charla, aquí hay un tema de planeación financiera en los negocios. Yo siento que los emprendimientos no los estamos acompañando desde la base. No le estamos ayudando a revisar su plan de negocio, a estructurar un plan de negocio viable. Porque los emprendedores somos soñadores por naturaleza y creemos siempre que vamos a vender 1000 o que vamos a vender 2000 cuando probablemente la realidad es que todavía no hemos vendido nada, ¿no? Entonces, eso de soñar es muy importante porque es lo que nos hace hacer cosas grandes y transformar industrias y esta innovación que está saliendo del emprendimiento o estos resultados que están saliendo del emprendimiento. Pero también hay que poner los pies en la tierra, saber qué es lo que uno tiene que hacer para que ese sueño se pueda hacer. Y aquí se llama la ejecución. Entonces, el plan financiero tiene que traer consigo no solamente los números a nivel de ventas, sino qué necesito yo para poder llevar a cabo estas ventas. ¿Cómo voy a ejecutar? ¿Qué personal necesito? ¿Qué costos tengo implícitos? Si necesito, no necesito un espacio, no necesito una bodega, si necesito, no necesito envíos o no sé, vehículos, en fin. Cualquier cosa que uno necesite, trazarla dentro de ese plan. Y aquí la respuesta más importante. Revisa muy bien para qué vas a pedir el préstamo. Uno, lo vas a pedir para agregarle valor a tu negocio. Voy a poner un ejemplo. Y qué pena que he ido muy en el ejemplo. Tienes una tienda de barrio. Resulta que la tienda de barrio ya copaste los clientes que puedes atender caminando. Pero resulta que hay un cliente que está, no sé, a 7 cuadras, pues que la única forma que tienes de atenderlo es poner un domiciliario con una moto. Entonces, si eso te va a ampliar la capacidad de acceder a nuevos clientes, yo te diría, toma el préstamo sobre la moto. Porque con las ventas adicionales que vas a tener en esos clientes que no podías abordar, obviamente yendo a pie o en bicicleta o como sea que hicieras el domicilio, pues te van a pagar la moto. Entonces ahí es estructurar un plan de decir, ok, para pagar la moto, voy a poner un ejemplo, la moto vale $1000, por poner un ejemplo. Resulta que tienes que hacer 1000 pedidos al mes para poder pagar la moto con la rentabilidad que tienes. Ok, entonces ir a hacer primero, antes de tomar el crédito, tocar en esas nuevas puertas de esos clientes y decirle, señor, ¿usted estaría dispuesto, por ejemplo, que mi negocio le enviara domicilios? Claro, estoy dispuesto, ok. Entonces contabilizar si eso nos da para 1000 clientes, para 500, para los que te salgan en el modelo y si con ese flujo de caja puedas pagar o no ese crédito. Y ese es el momento indicado para tomar un crédito. Yo creo que no es tomarlo o no tomarlo, la pregunta no debería ser ¿lo tomo o no lo tomo? La pregunta debería ser ¿para qué lo tomo y en cuánto tiempo lo puedo pagar? Y si la estrategia que estás pensando realmente está asentada a la realidad. No basarla en el sueño, eso es muy importante. Si vas a tomar un préstamo, recuerda que somos soñadores. Básate en tu peor escenario. Es decir, tú dices, mire, yo veo que hay, en el caso del ejemplo que está dando el comercio, yo creo que tengo 1000 casas alrededor. Y uno diría, pues como soñador dice, con eso atiendo a las 1000 casas. La probabilidad de que atiendas 1000 casas es muy bajita. Más bien di, oiga, ¿sabe qué? Si yo atiendo el 10%, o sea, 100 casas de esas 1000 casas, ¿ese 10% me permite pagar la moto? Si la respuesta es sí, hazlo sin dudarlo. O sea, básate en tu escenario conservador, no en el escenario soñador. Si el escenario soñador es una realidad, pues qué maravilla, tienes un negocio espectacular. Pero donde no llega a ser una realidad y tomaste un crédito, tienes un problema. Entonces, y cargar con un problema de esos, pues es un problema para el banco, es un problema para ti, es un problema que no te va a dejar pensar en la estructura de tu negocio. Entonces, cuando vayas a tomar un crédito, siempre recuerda, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Cómo lo puedo pagar? Y si tengo un plan financiero para hacer ese pago de ese crédito, y dentro de ese plan, piensa que si lo puedes pagar con el escenario más conservador que puedas tener.
para que de esa forma sea muy eficiente el dinero y puedas llevarlo, digamos, a alta rentabilidad y aprovechar ese dinero para escalar y crecer tu negocio. Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que pues, el mundo ha tenido diferentes crisis, ¿no? Y yo creo que vale la pena revisar la historia, pero las guerras mundiales dejaron los países completamente destruidos. Y si vemos países como Alemania, Japón, en fin, las grandes potencias de hoy en día surgieron realmente de atender una crisis, de salir prácticamente de las cenizas porque quedaron destruidos, y miren lo que son hoy en día, ¿no? Y yo creo que eso no nos lo están mostrando la gente que tanto habla de los problemas que estamos teniendo, y siento que ahí hay mucha data y mucha información de cómo salir, pues obviamente, de la crisis a nivel de país y a nivel de comunidad, ¿no? Entonces veamos esas historias. Miren que, les repito, las grandes corporaciones se han creado en los tiempos de crisis, y yo creo que ahí hay una oportunidad en revisar la historia y abordar desde el punto de vista de los gobiernos basados en la historia, claramente no de pandemias, pero sí de guerras, en donde las crisis económicas, y aquí estoy abordando un plano únicamente económico, pues se han abordado teniendo prácticamente el país en cero y ha llegado a ser las potencias mundiales. Entonces, esperemos que de esta crisis nuestra región y nuestros países se vean beneficiados, obviamente, y que nuestros líderes pues se guíen de esas experiencias pasadas para tomar las mejores decisiones e invertir los pocos recursos que nos quedan en generación de valor para que tengamos un mejor futuro. Bueno, y ya pues desafortunadamente se nos viene acabando el tiempo, y obviamente voy a tener que atender otras de mis obligaciones, probablemente las más importantes, que son las de mi familia, y los voy a tener que dejar, pero digamos, como grandes conclusiones les quiero decir que pues todo el mundo está hablando de los problemas y todo el mundo está hablando de la realidad que estamos. No hay que obviarla, realmente estamos en una situación de retos, y de unos retos bastante complejos. Retos para el gobierno, retos para las empresas, retos para los bancos, retos para todo el mundo, porque creo que todos estamos en este mismo barco, ¿no? Y repito, si alguien cree que no tiene un reto, pues hombre, estás en el Titanic, se está hundiendo y serías el único que te salvas, ¿no? Que sería algo bastante poco probable, ¿no? Hablando matemáticamente hablando. Entonces llegó el momento de repensarnos, de reempezar de pronto esa economía individualista en la que nos veíamos sumergidos, y empezar a pensar en esta economía circular, en donde todo el mundo se beneficie de lo que estamos haciendo. Se cobra vida el tema de la inversión de impacto, de cómo transformar vidas. Por ejemplo, en Colombia, de los mejores negocios que tenemos nosotros, son negocios en donde le estamos llevando, por ejemplo, energía a los que no tienen luz. Estamos tratando de llevarle mejores condiciones de educación a estas zonas rurales con unas aulas que simulan internet y hacen una cantidad de cosas espectaculares. Y lo más impresionante, por ejemplo, esos dos negocios en donde hemos enfocado en la comunidad y en generar valor en la comunidad, es que en este tiempo de crisis han seguido creciendo. A diferencia de otros negocios donde no teníamos tanto impacto, estos negocios han crecido de forma sostenida sin importar la crisis, porque son un poco acíclicos. Estás enfocado en resolver necesidades de los que más, pues que no tienen acceso a ciertas cosas, y obviamente valoran mucho el servicio que les estás llevando, porque estás pensando en cómo mejorarles la vida, en cómo mejorar la calidad, sobre todo de esos niños o de esas personas que están en esas zonas rurales, que son los que más lo necesitan. 2, se vienen tiempos de oportunidad. Yo creo que esto es lo más importante, y es, unidos como país, unidos como región, se viene una oportunidad de que hagamos cosas con valor agregado. O sea, que dejemos de ser los productores única y exclusivamente de materias primas y simplemente exportemos materias primas, nos las devuelvan con valor agregado a 30 veces su precio, y que empecemos a tecnificar nuestras industrias, a enfocarnos en la tecnología. La tecnología es un tremendo aliado, y la ventaja que tenemos es que antes estábamos sumergidos pues en un día a día que probablemente no nos permitía pensar un poco más adelante. Esta pandemia es una oportunidad de parar, repensarnos y empezar a adoptar cómo con la tecnología nos volvemos más eficientes, cómo generamos valor agregado y probablemente cómo exportar nuestros productos o servicios de una forma que nos vuelva economías mucho más sólidas y mucho más enfocadas en el futuro y en el desarrollo de nuestros países. Ecuador es un país que tiene muchas bondades, pero su principal bondad es que tiene gente resiliente, gente que es capaz de entender que en los pequeños negocios y en las pequeñas cosas hay grandes oportunidades. Y yo creo que pues eso ha sido nuestra historia, ¿no?
Nosotros no hemos contado con grandes recursos como los países desarrollados, y con pocos recursos somos países felices, ¿no? Y tenemos gente feliz, y yo creo que gente feliz, si la capacitamos y la enfocamos en las nuevas tecnologías o la enfocamos en la generación de este valor que tanto les he hablado, pues vamos a tener una economía circular que definitivamente nos va a sacar a nuestros países. Entonces no veamos solamente el vaso medio vacío, sino veámoslo medio lleno. Nos va a dar la oportunidad inclusive si tienes, de crear negocios nuevos, porque claramente este revolcón pues va a traer consigo nuevas realidades que solamente las van a poder abordar aquellos que se muevan rápido y que tengan esa flexibilidad del emprendedor que es capaz de identificar esa oportunidad y volverla una realidad en el muy corto plazo. Entonces, pues yo creo que son tiempos muy interesantes, repito, de muchos retos, pero que si todos estamos juntos tratando de salir como nación y como región adelante, pues vamos a salir supremamente exitosos. Invito definitivamente al gobierno nacional a abordar iniciativas de educación en línea, iniciativas de conocimiento hacia la tecnología, tecnificación de la industria, promover todo lo que sea el desarrollo sostenible de largo plazo, que yo sé que son inversiones difíciles de hacer en estos momentos, pero que los vamos a ver valoradas en el muy corto plazo y que definitivamente nos van a poner en una situación muy distinta en unos 10 años. Entonces veamos este tiempo de crisis como un tiempo de oportunidad. Es un tiempo para repensar todos los procesos, para repensar si lo que tú estás haciendo realmente agrega o no valor, si realmente tu rol que estás teniendo en este momento que te tocó parar, pues es un rol que la tecnología pueda suplir, y entender muy bien cómo puedes tú ser un agregador de valor para ese rol que va a suplir la tecnología. Ahí está Google, aprovechar tiempo en casa para investigar, para leer más, para entender para dónde va el mundo, en fin, para ver uno cómo puede absorber información estando en su hogar, que le permita obviamente a uno ser más competitivo, y cómo agregar valor para que conjuntamente pues seamos mucho más competitivos. Les mando un abrazo muy grande, quiero mucho al Ecuador, espero pronto poder estar allá y hacer mis inversiones y obviamente empujar como país. Repito, agradezco a los promotores de esta iniciativa que me parece espectacular, y sí, yo sí creo que Ecuador va a salir adelante, y sí creo que el año entrante va a ser un año de crecimiento, y sí creo que los próximos 6 meses van a tener unos retos muy grandes, pero como les dije, van a haber oportunidades para todos los emprendedores y todos los empresarios, con nuevas tendencias y nuevas cosas que van a surgir, que se vuelven tiempos pues muy retadores, pero supremamente interesantes. Les mando un abrazo, espero les haya gustado. Chao. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, prender las luces que motivan un futuro mejor, de empezar de nuevo, siendo mejores que ayer. Llegó el momento de reactivar al Ecuador. Desde hoy, el país cuenta con Crédito Reactívate Ecuador. Un crédito con fondos del Gobierno Nacional para darle una mano a los micro, pequeños y medianos empresarios, con una tasa del 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo, porque juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico.